Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este gran privilegio que el Señor nos permite estar reunidos en este día en la casa de nuestro Dios juntos, adorando el nombre del Señor, donde nos estamos gozando en la presencia de nuestro Dios y donde hemos escuchado la palabra de Dios, donde Dios nos ha hablado en nuestras vidas en esta tarde y nos es un privilegio, hermano, estar acá donde deseábamos que se llegase este día. Donde, hermanos, recuerdo en una reunión donde se propuso hacer un tema juvenil local y Dios nos permite cumplir este deseo de estar acá para presentar este tema con toda la juventud. Gloria al Señor. Donde hemos orado al Señor para que este tema sea de bendición a cada uno de nosotros, a la iglesia, el mensaje que sea edificativo y que la juventud de la iglesia local, hermanos, podamos siempre seguir activos adorando al Señor. Ese es el propósito, donde los jóvenes se han preparado, han ensayado, hermanos, este tema, donde el tema se llamará el sacrificio perfecto de Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a dar inicio y nuestro hermano Oscarito va a estar entonando las notas del himno para que la juventud pueda pasar. Gloria al Señor. Caminaba lentamente entre una turba, lo escupían y lo golpeaban entre burlas, puñetazos le estrellaban en su cara, grandes gotas de sangre de su rostro manaban, de Pilato frente a él llega lentamente, crucifíquenle, el pueblo así exclamaba, señalando de pervertir a la gente, mas Pilato inocente lo encontraba, en su espalda se marcaron los azotes que cruelmente aquel verdugo le azotaba, sin salir gemido alguno de su boca, con su vista solamente los amaba. Después de esto es coronado con espinas y con vendas en sus ojos le decían, si eres tú el Hijo de Dios, ¿quién te ha pegado? Que ignorantes creían que él no lo sabía. Paso a paso va avanzando hacia el Calvario y su cuerpo ya se siente fatigado. Cuando llega solo un gemido se oye, pues sus manos al madero han clavado. Pecador, toma en cuenta el sacrificio que Jesús terriblemente ha pasado por vivir tú en una vida descarriada. Por tu culpa traspasaron su costado. Es un privilegio para la sociedad de jóvenes herederos del reino de la iglesia El Remanente,
donde pastorea nuestro querido pastor Juan Fuentes, presentar el tema El sacrificio perfecto de Jesucristo. Introducción: ¿qué es sacrificio? Ofrenda a una deidad en señal de un homenaje o expiación. La palabra sacrificio se deriva del hebreo corbán, que significa acercarse o ponerse a menos distancia, pues el propósito de Jesucristo fue acercarnos a Dios mediante la ofrenda del sacrificio expiatorio. Segunda de Corintios 5:18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos reconcilió consigo mismo. Es un aspecto de la obra redentora de Cristo, es decir, de la restauración de la comunión con Dios. Más de 700 años antes que sucediera el sacrificio de Cristo, el profeta Isaías profetizó en Isaías 53, 1 al 11: quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Para más desarrollo de este tema, quedará la juventud con nosotros. Amén. Al paso de la historia bíblica, los eruditos de la Biblia han dividido el sacrificio de Jesucristo en 10 etapas, comenzando desde su aflicción en el Getsemaní hasta su resurrección. Veremos el desarrollo de estas 10 etapas del sufrimiento de Jesucristo en el Getsemaní. Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, que entre tanto voy ahí y oro. Amén. Mateo 26.
16:37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y en un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Mateo 26, 42 al 46. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían por la tierra. El sacrificio perfecto de Jesucristo comienza en Getsemaní. Su sudor como grandes gotas de sangre bajo mucha presión por el peso del pecado y de las enfermedades de toda la raza humana. Según estudios de la ciencia médica, los pequeños vasos capilares sudoríficos de Jesucristo se rompieron y Jesús sudó sangre. Amén. Segunda etapa, lo escupieron, le dieron puñetazos y la vomitaban. Los sufrimientos de Jesucristo en esta segunda etapa comienzan por el arresto en la noche cuando Judas le entregaba. Mateo 26, versículo 47 a 48. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndele. Amén. Mateo 26, 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ella estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Mateo 27, 1 y 2 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Los sufrimientos de Cristo en esta tercera etapa llevaban a Jesús golpeado y exhausto a través de Jerusalén para que Pilato le entregase y dejara en libertad a Barrabás. Amén. Mateo 27, 20 y 21. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Azotan a Jesucristo para ser crucificado. En Mateo 27, 22 al 26. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. El sufrimiento perfecto de Jesús consiste en la flagelación romana, donde se desvestía a la víctima y la estiraban contra una columna o la doblaban sobre un puntal pequeño con las manos atadas y su cuerpo desnudo. El instrumento de tortura que se usaba era conocido como látigos romanos, los cuales consisten de varias tiras de cuero en pedazos de hierro largos. 2 soldados romanos golpeaban a la víctima en su espalda, 40 azotes menos 1. Con estos látigos se cortaba tanto la carne que se veía en las venas, las arterias y a veces hasta algunos órganos internos. La mayoría de veces morían las víctimas en la flagelación. Los cuerpos de las víctimas quedaban molidos, desfigurados. Es por eso que el profeta Isaías habló de esto. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, nosotros le tuvimos por azotado,
Por el Hijo de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 52, 13 al 15 nos dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él muchas naciones. Los reyes cerrarán de él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. La generación de la tortura espantosa, la incapacidad de Jesús llevar su cruz se debió ser gran castigo. Mateos 27, 32 al 33 dice: Cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que se llevase la cruz. Y luego cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Amén. Pero gracias a este sacrificio fuimos sanados. 1 de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Un manto escarlata y una corona tejida de espinas, los sufrimientos de Jesucristo en la quinta etapa desatan a Jesús y lo colocan en medio de la tropa romana. Amén. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y vinieron alrededor de él, entre los santuarios. Amén. Mateo 27, 28. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona teñida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Amén. Mateo 27:30. Y escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Los soldados romanos le ponen encima una caña en su mano y una corona de espinas en su cabeza. Esto lo hicieron para burlarse de él, por cuanto Jesús dijo: Sé el Rey de los judíos, y no obstante él es el Rey. Amén. Se lo llevaron para crucificarle. Mateo 28:31. Después de haberle escarnecido, le quitaron su manto, le ponieron sus vestidos y se lo llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A ese obligaron que se llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar que se llamaba Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después llegó por robar, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, partieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Los sufrimientos de Cristo en la séptima etapa. Los sufrimientos de Cristo en la séptima etapa en el Gólgota: ponen la cruz en el suelo y acuestan a Jesús sobre ella, extendiéndole los brazos a lo largo de la viga, clavándole una puntilla de hierro cuadrada y pesada, primero en la mano derecha y luego en la izquierda. Por último, extendiéndole los pies y se le atraviesa un pedazo de hierro aún más grande que el de las manos. Mateo capítulo 27, versículo 36 al 37 nos dice: Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa vista. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Los sufrimientos de Cristo en la octava etapa. Jesús, cubierto de sangre y de heridas, él sufre en todo su cuerpo el dolor por varias horas. Se le fatigan sus brazos, siente una agonía fuerte, pues para este tiempo Jesús había perdido mucha sangre. Y de la sed que el Señor Jesucristo sufrió. Evangelio de Juan 19, 28. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús estaba consciente del maltrato y de la burla de los que pasaban junto a la cruz. Mateo 27, 39, 42. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas en 3 días,
sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y ancianos, decían: salvo, asimismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Amén. Buena etapa, porque hemos desamparado. Mateo 27, 45 al 49. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírle: a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si ven Elías a librarle. El Padre no abandona a Jesús volviéndose y dejándolo. Jesús había hablado previamente con confianza que el Padre siempre estaría con él. Juan 8:29, porque él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús pronuncia sus últimas palabras diciendo: consumado es. Este grito significa el fin de su sufrimiento y la consumación de la obra redentora. Se ha pagado la deuda por el pecado humano. Amén. Romanos 6:26 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo estableció el plan de salvación perdonando nuestros pecados. Colosenses 2:13 al 15, y estando muertos de pecados y en la circuncisión, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces Jesús ofreció una oración final al Padre diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento la tierra sintió el dolor. La misma naturaleza sabía que el que había muerto no era un personaje común. La tierra se llenó de tinieblas y se dio un gran terremoto. El velo del templo se rasgó en dos. Esto significa que había un camino abierto a la presencia de Dios para que todos creyeran en Él y en su palabra salvadora. Hebreos 9:11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por un más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Hebreos 9:13-14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas por los inmundos santifican por la purificación de la carne, ¿cuánto más no la sangre de Cristo? El cual, mediante el Espíritu eterno, que se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Hebreos 10:19-22 dice: así que, hermanos, tienen la libertad de entrar al lugar santísimo sobre la sangre de Cristo y por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través del velo, esto es, por la carne, y un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado a los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos de agua pura. Amén. Esto no se va a quedar así, porque es cierto que Jesús murió, pero también es cierto que resucitó. La importancia de este suceso es la indicación profética de que la muerte y resurrección de Cristo garantiza la gloriosa resurrección de los creyentes. Cuando Él pega, en Mateo 27, 52-54 dice: y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían hecho, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Conclusión: a través del desarrollo de este tema hemos dado a conocer el sacrificio perfecto de Jesucristo en 10 etapas, dando a conocer el gran castigo que sufrió Jesús por salvar a la raza humana.
y por entregarnos ese precioso regalo, el cual es la salvación, la cual no podíamos comprar con dinero ni obtener por obras humanas. Estábamos lejos de Dios, destinados a una condenación eterna. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo fue una ofrenda voluntaria a Dios. Fue un acto de obediencia a la voluntad de Dios y de amor hacia nosotros. Jesús fue el único que pudo hacer el sacrificio perfecto, porque Él es el único que es sin pecado. Él se ofreció como una ofrenda sin mancha y sin defecto. Debemos valorar el sacrificio de Cristo, porque nos dio su vida para salvarnos. Nos amó tanto que murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Su sacrificio fue perfecto e incomparable. Nos dio su vida para que nosotros pudiéramos tener una relación eterna con Dios. Debemos valorar este sacrificio y darle gracias a Dios por este regalo inmerecido. En Filipenses 2:5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como cual Dios también le exaltó